Hola chicos, bienvenidos un domingo más a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. En vista de que muchos de vosotros me habéis hecho preguntas personales, como por ejemplo que de qué país soy, que dónde vivo, de cómo me establecí aquí, pues bueno, he decidido hacer un vídeo para contestaros todas aquellas preguntas. Bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, yo vivo actualmente en España ya hace muchísimos años, pero no nací aquí. Yo nací hace muchos años también, pero en Ecuador. Así que vamos a empezar más o menos por el principio de la historia y os voy a contar qué fue o cómo fue mi historia en Ecuador o qué pasó para que yo actualmente viva aquí en España. Bueno, y para empezar más o menos como por el principio de la historia, pues voy a remontarme de cuando yo tenía más o menos 9 años. En esa época pues yo vivía con mi padre y con mi madre en Ecuador y mis 2 hermanos. Éramos una familia normal, se podría decir que vivíamos bien. Mi padre era médico, mi mamá estaba estudiando para ser odontóloga también en ese momento. Y cuando yo tenía pues esa edad, en un accidente de tráfico, mi padre falleció y a partir de ahí todo cambió. Bueno, y desde ese entonces pues mi mamá tuvo que armarse de valor y de coraje pues para trabajar más duro, para ser de padre y madre, para ella seguir estudiando y poder terminar su carrera y encima para sacar 3 hijos adelante. Bueno, ¿y por qué os cuento todo esto? Pues básicamente porque quiero poneros en contexto para que os hagáis una idea de la situación familiar que yo tenía en ese entonces, de lo mucho que tuvo que luchar y trabajar mi mamá para conseguir unos ahorros. Las cosas parecía que nos iban medianamente bien, lógicamente no era igual porque era una sola persona la que estaba sacando adelante una familia con 3 hijos, pero bueno, aún así ella pudo trabajar muy duro y se esforzó mucho y consiguió hacerse más o menos con unos ahorros, cuando de repente la moneda del país en el que vivía, que era Ecuador, cambió. Nosotros en ese entonces teníamos una moneda que se llamaba el sucre y de repente pues nos dolarizamos, cambiamos al dólar. Y el cambio era tan bestia que un dólar pasaba a costar 25.000 sucres. Es decir, una persona que tenía todos sus ahorros en el banco, por ejemplo 1 millón de sucres, que para nosotros era bastante, de repente ibas al banco y te daban 2 billetitos de $20, o sea, $40 en total, porque eso era tu millón de sucres, se había convertido en eso, y de repente no te daba para casi nada. Entonces mi mamá, viendo que con ese cambio de moneda sus ahorros prácticamente se reducían, porque la verdad es que te daba para mucho menos de lo que te daba antes con el sucre, pues decidió que tenía que salir del país porque de cierta manera se sintió como estafada. Entonces ella tenía básicamente 2 opciones. Una era ir a Estados Unidos, que era en ese entonces que todo el mundo quería vivir el sueño americano y era como que la mayoría de las personas latinas, sobre todo, íbamos a Estados Unidos, o irse a Europa, al único país que hablaba español, que era España. O sea, tampoco había mucha más opción. Si era Estados Unidos, pues no sé la verdad a qué ciudad hubiese ido o a qué estado, pero si era Europa, estaba claro que era España. Entonces lo que hizo que ella se decidiera a venir a España básicamente fue el tema de los visados, porque para irte a Estados Unidos necesitabas un visado donde tenías que mostrar un cierto poder adquisitivo y la verdad es que nosotros pues íbamos bien, a ver, no nos moríamos de hambre, no pasábamos hambre, pero tampoco es que estábamos ahí para echar cohetes. Entonces por eso, como las fronteras en España estaban abiertas, pues decidió venir a España. Entonces más o menos cuando yo tenía 16 años, mi mamá, bueno, ya tomó la decisión de venir aquí y se vino con una prima. Y para aquel entonces, cuando ella decidió venirse, aquí en España no había nadie de nuestra familia. De hecho, era la primera persona de nuestro entorno familiar más cercano que iba a emigrar. Y bueno, al final ella decidió que lo tenía que hacer porque se dio cuenta que en la situación que estábamos iba a ser muy difícil sacarnos adelante y decidió tomar esa decisión tan dura de al final venirse aquí. Ella logró conseguir un empleo aquí en España, se pudo establecer y bueno, nos enviaba dinero a mis hermanos para poder vivir porque nosotros, claro, éramos menores de edad, no podíamos trabajar en ese momento y nosotros estábamos viviendo en nuestra casa pero con una tía y mis primos. O sea, nosotros no nos movimos de nuestro hogar, más bien fueron mis primos y mi tía los que vinieron a vivirse con nosotros, así que no, el cambio no fue tan bestia, no fue tan drástico. A ver, lógicamente fue bestia porque nos quedábamos sin nuestra mamá, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe fue como lo menos traumático posible para nosotros. Luego con el paso del tiempo y ella pudo establecerse un poco mejor, ya las cosas le iban bastante mejor aquí y ya estaba mi mamá loca por traernos aquí a nosotros 3, a los 3 hermanos. Pero en ese momento ya pasaron 2 años, yo ya había cumplido 18 años y pues ya tenía, según yo, con 18 añitos, una vida más estable, o eso creía yo. Ya me sentía como que estaba súper arraigada ahí en Ecuador porque tenía mi trabajo, estaba en la universidad,
tenía mi círculo de amigos, entonces sentía como que no podía irme de Ecuador porque tenía mi vida hecha en Ecuador, con 18 años, pero bueno. Entonces mis hermanos, que sí que eran menores que yo, sí que decidieron venir aquí a España y ellos fueron los que vinieron antes que yo. Ellos vinieron aquí, ya se establecieron, mi hermano también encontró trabajo, porque mi hermano es menor que yo, pero bueno, con un año solo. Entonces ya tenían como una vida ya más estable, mi hermana también ya estaba estudiando, o sea, ya todo estaba como más regularizado. Y de repente escuchamos la noticia de que iban a cerrar las fronteras en España. Entonces yo al escuchar eso, para mí fue una noticia alarmante porque mientras yo vivía en Ecuador y mi mamá estaba aquí en España con mis hermanos, yo sabía que en cualquier momento, a ver, había que pagar un billete de avión, ¿no? Que también son caros, pero sabía que de cierta manera, con dinero, si ella trabajaba o yo trabajaba, podíamos pagar un pasaje, un billete de avión para venir a visitarla y luego volverme a Ecuador. Pero cuando ya escuchamos la noticia de que las fronteras en España se iban a cerrar y también tenían que poner un visado, igual que en Estados Unidos, no iba a ser tan fácil yo poder ver a mi familia. Un año después de que vinieran mis hermanos, yo ya tenía 19 años, decidimos que yo venga a pasar unas vacaciones, un verano aquí en España. Y en realidad esa era mi idea cuando yo vine aquí a España, porque como os contaba, yo tenía ya supuestamente mi vida como establecida con mi trabajo en la universidad. Y entonces me resultaba duro dejar mi vida allí en Ecuador y trasladarme, o sea, mudarme definitivamente aquí. Entonces la decisión fue esa, que yo me venga a pasar unas vacaciones de verano aquí a Barcelona. Y bueno, nada, entonces hice mis maletas, 2 maletas en ese entonces, que era lo que me permitían traer, y me vine a pasar mis vacaciones de verano aquí en España con mi madre y mis hermanos. Y la verdad es que cuando llegué aquí a España fue un poco raro, me sentía desubicada, tanto como por la ciudad, que es diferente, por el clima, por el habla de la gente, por todo, me sentía rarísima, pero bueno, era normal. Tampoco fue tan traumático para mí desde el principio porque yo sabía que estaba de vacaciones. O sea, no fue como, oh, ¿y ahora qué hago aquí? No, simplemente que bueno, hoy vengo a veranear aquí a Barcelona y luego me vuelvo a mi vida cotidiana y no pasa nada. Y recuerdo que el billete de avión que habíamos comprado era de duración de 3 meses, que era lo máximo que te permitían, me parece, para estar fuera del país y estar aquí de turista. Pero cuando ya se iba acercando la caducidad de mi billete, o sea, cuando yo ya tenía que volverme a Ecuador, claro, yo cada noche me acostaba, yo decía, ostras, ya solamente me queda un mesecito para volver a Ecuador y prácticamente dejar a mi familia, o sea, a mis hermanos y a mi mamá, y volver yo a Ecuador sabiendo que las fronteras en ese momento ya estaban cerradas. O sea, yo cuando vine aquí estaban las fronteras abiertas y pude pasar como una turista, que en realidad esa era mi intención, pero si en ese momento yo decidía volver a Ecuador, ya no podía volver a entrar a España como una turista, ya tenía que, como os contaba, sacar el visado, demostrar un poder adquisitivo que no tenía, porque yo no tenía ni coche ni propiedades, no tenía dinero en el banco como para decir, soy una persona súper solvente, dadme un visado, no lo tenía. Entonces dije, voy a buscar trabajo en España. Si me sale trabajo en ese mes que me quedaba, me quedo. Y entonces ahí mi mamá me ayudó, ella como no, a buscar trabajo, claro, sin ninguna intención de que me quede, ¿no? Entonces me ayudó a buscar trabajo aquí en España y pude encontrar un trabajo donde la verdad estaba a gusto, estaba cómoda. Entonces dije, bueno, pues nada, me quedo. Lo que pasa es que fue una decisión así como muy de sopetón, porque como os decía, yo vine con 2 maletas para veranear a España, para veranear aquí con mi familia, para estar de vacaciones. O sea, en ese momento tuve que decidir de, bueno, prácticamente con las 2 maletitas que vine, pues ahí tenía que haber agarrado lo más importante de mi vida y ponerlas en esa maleta. No fue así porque esa no era la intención. Así que se me quedaron muchas cosas en Ecuador que echaba de menos. Se quedaron ahí muchas despedidas pendientes, aunque por una parte creo que fue mejor así, porque las despedidas nunca son bonitas. Y bueno, una vez ya habiendo tomado la decisión de quedarme aquí, pues ya tenía que mirar por establecer mi vida ya de una manera más seria. Entonces ya empecé primero a buscar una escuela de idiomas para estudiar catalán, porque aquí en Barcelona es cierto que no solamente se habla catalán, pero sí se habla catalán y sobre todo es importante si quieres estudiar, y era lo que yo quería hacer, porque yo cuando vivía en Ecuador estaba estudiando una carrera que dejé a medias y yo quería volver a estudiar, no lo mismo porque la misma carrera no existía aquí en las universidades de España, pero sí quería volver a estudiar y era consciente que era muy importante para mí saber catalán porque si no, no me iba a enterar de las cosas, ¿no? Ah, claro, pero antes de eso tuve yo que regularizar mi situación aquí en España porque yo en principio tenía una estancia de turista, o sea, no podía ni estudiar ni trabajar
porque no era una persona que estaba legalmente residiendo en España, era una turista solamente. Entonces tuve que arreglar mi documentación y una vez ya tuve mi documentación en regla, ahí sí ya pude acceder a la escuela de idiomas para estudiar y luego posteriormente para poder estudiar las carreras. Bueno, ya una vez que conseguí mi permiso de residencia y de trabajo, pues ya podía trabajar, ya podía estudiar y ya podía desenvolverme como una persona totalmente legal en España. Así que ya empecé a echar raíces aquí. Y como ya estaba más o menos asentada, pues como os decía, con el trabajo y con los estudios, empecé a tramitar también mi nacionalidad española, porque la verdad es que con el permiso de residencia y trabajo que tenía, sí que podía hacer cualquier cosa, cualquier trámite que necesitara, pero es cierto que es más difícil si necesitas hacer algún trámite si no tienes la nacionalidad española. Porque claro, si tú legalmente en España eres español, no te van a pedir tantos papeles o tanta documentación como si eres un residente legal, tanto de trabajo o de estudios. Entonces por eso decidí tramitar mi nacionalidad española, pero sin renunciar a mi nacionalidad ecuatoriana. Es decir, yo tengo doble nacionalidad. Legalmente soy ecuatoriana y española. No quise renunciar a mi nacionalidad porque yo soy ecuatoriana y no pienso hacerlo. Pero es verdad que me resultaba de mucha ayuda tener la nacionalidad española, sobre todo, como yo digo, para el tema de estudios te pedían un montón de papeles y un montón de cosas, entonces yo noté muchísimo el cambio a partir de que hice la nacionalidad española, que claro, ya no tenía que presentar tanta documentación. Y de hecho también cuando tenía la tarjeta de residencia que me permitía vivir en España legalmente, claro, es una tarjeta que tienes que ir renovando cada cierto tiempo. Y en cambio, la nacionalidad española, pues no, tienes tu documento nacional de identidad que caduca igual, yo qué sé, cada 5 o 10 años, no me acuerdo cada cuánto caduca, pero bueno, que ya es mucho más largo el tiempo que tienes que ir renovando papeles. Bueno, y cuando yo ya estaba ya bien establecida, de hecho ya estaba estudiando, porque como sabéis, conocí a Fer cuando estudiaba, o sea, yo ya tenía la nacionalidad. Así que el resto de la historia creo que ya la conocéis si habéis visto nuestro vídeo anterior de nuestra historia de amor, porque a partir de que empecé en la universidad, pues ya empezó también mi historia con Fer, así que creo que a partir de ella conocéis todos los demás detalles. Bueno, y eso era todo lo que os quería contar, que ha sido básicamente mi historia como desde los 9 años hasta los 20 y pico. Y quería hacer este vídeo porque muchos de vosotros me habéis preguntado sobre mi acento, porque es un poco rarito, yo sé que es rarito, porque es una combinación entre ecuatoriano, latino, español, pero es normal, a ver, llevo muchos años viviendo aquí en España. Este año voy a hacer 14 años de vivir aquí en España, o sea, ya son muchos años, y lógicamente el acento cambia, el acento de aquí se te pega, las palabras también cambian. Sobre todo si has estudiado y has trabajado aquí, eso también afecta muchísimo. Y sobre todo viviendo con Fer, que claro, él es español. Entonces es imposible que el acento no se te pegue o que cambie un poquito. Claro, su familia también es española. Y bueno, que estoy rodeada de mucha gente española. O sea, que mi entorno no es puramente latino o ecuatoriano. Seguramente si mi pareja fuera latina y mi entorno solamente fuera latino, pues mi acento se hubiese conservado un poco más. Pero no es así. Tampoco creo que sea algo relevante. Yo creo que mientras el fondo de la persona no cambie, el acento, no sé, tampoco es raro, ni bueno ni malo que te cambie, ¿no? Creo que es algo normal del entorno en donde vives. Y no sé si se me ha escapado algún detalle, porque la verdad es que lo he hecho bastante rápido, porque condensar muchos años de mi vida, desde los 9 hasta los 23, en un vídeo, no se puede. Pero bueno, he querido dar algunas pinceladas y sobre todo la parte de principio de mi infancia, pues la he querido pasar rápido porque para mí es bastante dolorosa, así que por eso no he querido remover tantos recuerdos. Pero bueno, creo que os he contado más o menos cómo ha sido toda mi historia, de cómo me he establecido aquí. La verdad es que no ha sido fácil porque todos los procesos de migración y de mudarse son complicados. Yo tuve la suerte de que no fue muy traumático al principio porque yo venía con la idea de que me iba de vacaciones, o sea, cuando llegué aquí no lo vi directamente con ojos de ostras, este es mi nuevo hogar, como que venía de vacaciones y se ve diferente. Y lo bueno también es que tenía aquí a mi mamá y a mis hermanos, entonces no estaba sola. Y estoy segurísima de que eso fue lo que me ayudó a establecerme aquí más rápido y mucho mejor sin tener que pasar por un proceso, como os digo, traumático. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que, no sé, que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido un ratito. Y ya está, nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. Adiós.